Quiero, si usted trae libreta, cuaderno, lapicero donde anotar o su Biblia, anote con libertad. Hoy creo que vamos a aprender muchísimo. El Señor nos va a hablar un montón. Quiero pedirle a Ángela, tal vez Ángela, y creo que ahí está Kembly, tal vez si Kembly me ayudan. Les preparé un detallito que ustedes, quiero que ustedes lo tengan en la mano durante toda la predicación. Amén. Ellos me van a ayudar rápidamente a repartírselos, que nadie se me quede sin ese detallito que les he preparado con mucho amor. ¿Por qué? Porque he aprendido que a la hora de dar una predicación expositiva, de poder predicar la palabra, nosotros tenemos que entender que todas las personas reciben la palabra de forma diferente. Hay gente que entiende solo escuchando, otros viendo, otros tocando. Entonces he aprendido a poder abarcar todas esas áreas para que todos podamos comprender la palabra del Señor. Amén. El Señor me hablaba de este tema que dice: usa lo que tienes de fe. Usa lo que tienes de fe. ¿Qué será eso? Porque el Señor hoy nos quiere hablar. Cuando hablamos de fe, lo primero que pensamos es: eso es para el que no conoce de Cristo, que necesita saber qué es la fe. Pero yo ya tan estudiado o estudiada, yo fijo ya me sé lo de la fe. Es lo que muchas veces el enemigo nos susurra: eso ya usted lo requete sabe. Y dejamos pasar detalles que son esenciales y que por eso muchas veces no vemos el milagro que anhelamos ver, porque muchas veces no estamos receptivos a lo que Dios nos quiere mostrar. Por eso hoy yo le pido al Señor que por favor le muestre, le hable, le inquiete, y que podamos juntos aprender de lo que Lucas y Mateo nos narran en la palabra. Hoy vamos a mencionar dos evangelios, Lucas y Mateo, y quiero que podamos desarrollar lo que ellos dos nos están contando en la palabra del Señor. Sin embargo, podríamos decir: ¿cuántos de ustedes han pedido a Dios que les dé más fe? ¿Verdad que todos le pedimos a Dios que nos dé más fe? A veces sentimos que la fe que tenemos es muy poquita, y a veces el enemigo nos dice: eso que tú querías no pasó porque te faltó fe. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto le han dicho: Señor, auméntame la fe, necesito más fe? Yo creo que todos, muchas veces decimos: si tuviera más fe, vería mi milagro, pero como tengo poquita, no lo veo. Es que ese milagro no se dio porque me faltó más fe. Y esos son los pensamientos que muchas veces vienen a nuestra cabeza. Estas preguntas, mis amados, son muy comunes dentro del cuerpo de Cristo. Y quiero mencionarle todo esto para irme introduciendo en la enseñanza. Todas estas preguntas son muy comunes en estos tiempos. En estos tiempos donde las situaciones, las circunstancias y las adversidades me muestran otra cosa a lo que yo quisiera ver. Hoy todo está tan enredado, difícil, el mundo está tan difícil que muchas veces no veo lo que yo quisiera ver. Y entonces entra algo que se llama incredulidad al corazón del cristiano. Hoy no le estoy hablando a gente nuevita en la fe, yo estoy hablando con gente entendida en la palabra. Y esa incredulidad llega a los corazones de muchos de nosotros. Y por eso no vemos las promesas, no vemos los milagros, porque entra esa incredulidad, y la incredulidad va en contra de la fe. ¿Sí? Se nos ha enseñado que entre más tenemos, más podemos hacer. Esto es lo que nos ha enseñado la sociedad: entre más usted tiene, más usted puede hacer. Le pongo ejemplos. Yo he escuchado cristianos decir: yo quisiera tener mucho dinero para poder ayudar al pobre. Muchos hemos pensado así: es que yo tengo poquito, apenas lo que agarro para pagar el agua, la luz, no me da. Pero yo quisiera, Señor, si tú me dieras mucho, yo ayudo al necesitado. O muchas veces decimos: Señor, es que no puedo ir a predicar o no puedo evangelizar porque no tengo teología, pero si tú me dejaras estudiar mucho, cuando termino salgo a predicar, porque necesito estar preparado. ¿Por qué? Porque se nos metió un chip de que nosotros tenemos que tener mucho para poder dar. Pero yo amo las enseñanzas de Jesús, porque Jesús viene y debate esto. Y Jesús viene y tira al piso este pensamiento de los hombres. Y Jesús nos dice a través de los evangelios: no, usted no necesita mucho para hacer.
usted necesita usar lo que tiene. Eso es lo que Jesús nos está enseñando y ya lo vamos a ver con la Biblia. Quiero introducirle el tema. Y hoy los cristianos tenemos que entender, como lo hablábamos en la mañana, fue un culto muy lindo. Y todos entendíamos que no necesitamos pedirle al Señor más, necesitamos pedirle que nos ayude a usar lo que ya tenemos. Dice la Biblia en Juan 14:12 que cosas mayores a las que Jesús hizo haremos nosotros en su nombre. Cosas más poderosas que las que Jesús nos enseñó, nosotros podremos hacer. Pero cuando ese versículo llega, lo primero que pensamos es: Jesús era el Hijo de Dios, Él podía. Pero yo, no, hombre, ¿verdad? Pensamientos que llegan a nuestra cabeza. Jesús era Jesús. Yo oigo a la gente decirlo: pastora, pero Jesús era Jesús. Pero ya, yo ahí voy. Sí, es la verdad. Así está la iglesia. Pero ¿qué dice Jesús? Cosas mayores a las que yo hice, las pueden hacer ustedes. Jesús no está diciendo a los que tienen mucha fe. Jesús no dijo eso en la palabra. Jesús dijo para los que tienen fe. ¿Cuántos aquí tienen fe? Vi algunos que no levantaron mano. Yo le quiero decir algo. Desde el momento en que usted se alistó, preparó su almuerzo, se bañó. ¿Se bañó? ¿Sí? Bien. Desde que usted se bañó, más o menos. Desde que usted se bañó, usted se vino a la iglesia a recibir una palabra, porque usted dijo: me van a hablar de Jesús. Voy a ir a escuchar que me van a hablar de Jesús. Pero aquí nadie ha visto a Jesús. No lo han visto personalmente. Desde el momento en que usted acciona y se viene a la iglesia, ya su fe está en acción, porque usted está creyendo en alguien que usted no ha visto. Entonces desde ahí ya yo puedo desmentir las artimañas del enemigo. Cuando Satanás te viene a decir: no, pero usted ¿cómo? Si usted no tiene nada. Mentira, yo tengo fe. Desde el momento en que yo me levanté y yo dije: yo voy a ir a la iglesia, porque no es porque la pastora o el pastor prediquen, es porque me van a hablar del que yo decidí creer y seguir, que es Jesús. Ya hay fe, ya el corazón está activado por la fe. Desde el momento en que a mí me presentaron el evangelio y yo decidí aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador, desde el momento en que usted lo confesó, ya había fe. La fe es algo que aquí todos tenemos. Por eso le vuelvo a preguntar: ¿cuántos tienen fe? Muy bien. ¿Vio qué diferencia? Pregunté la primera vez y muchos se quedaron como: ¿será que tengo poquita? O al rato no tengo mucha. Pero hoy Jesús nos está enseñando que no es una cuestión de cuánta, es una cuestión de que usted le crea a Él que Él se la dio, que usted la tiene. Y Satanás está bombardeando la iglesia porque la iglesia no ha entendido lo que tiene. Yo creo que un ateo está más convencido de que no quiere creer en nada que un cristiano creyendo en Cristo. Si yo hablo con un cristiano, no sé si soy merecedora o no. Pero usted le pregunta a un ateo: no me interesa porque no creo en nada, y punto. Y usted ve aquella firmeza en la que dice: no creo en nada. En cambio usted ve a un cristiano: es que no sé si sé o no sé, o si es o no es, no estoy seguro, o sí o no. Esa ambivalencia espiritual está carcomiendo nuestra iglesia. Por eso la iglesia de Cristo necesita saber, entender y reconocer que la fe es un regalo. Ya lo vamos a ver en 1 Corintios. Es un regalo que se le otorgó a todo aquel que acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Es un don, es un regalo. Pero mire qué interesante, porque tanto Lucas como Mateo lo mencionan. Y es lindo saber que hoy vamos a romper con muchas mentiras respecto a este tema, y vamos a poder entender textualmente qué era lo que Jesús estaba enseñando. Porque yo he aprendido que yo no predico lo que yo considero que es, yo predico lo que la Biblia me enseña que es. Amén. Por eso yo quiero que usted tome la bolsita que usted tiene en su mano y la vea un minuto. Véala. Tome la bolsita, usted la va a tener durante toda la predicación. ¿Y cómo es posible que Jesús me diga a mí que con ese granito, esa semillita que usted tiene ahí, que es semillita real de mostaza, cómo con esa semilla usted puede hacer cosas mayores a las que Él hizo?
con eso que usted tiene en la bolsa. Eso es algo ilustrativo, no es que usted va a ir ahora a tirarle la semilla ahí al hijo que está inconverso, ¿verdad? Pero es algo ilustrativo. Pero esa semilla nos está ilustrando que eso es lo que necesitamos para hacer lo que Jesús hacía y cosas aún mayores. ¿Verdad que interesante? Pero mire qué lindo, porque hoy yo les traigo a ustedes una buena noticia. Dígame cuál. La buena noticia es que en usted sí hay fe. Usted tiene fe. Usted tiene fe porque usted ha creído en Jesús. Y qué lindo es saber que Jesús no le está preguntando cuánta, o si mucha o poca. Jesús le está diciendo: ponga por obra lo que yo le regalé. Qué lindo. Qué lindo poder salir de aquí y decir: Señor, gracias por lo que me regalaste, gracias por lo que me diste. Y le mencionaba anteriormente que esto lo vemos en 2 evangelios. Quiero que veamos primero el evangelio de Lucas. Váyase conmigo a Lucas 17 del 5 al 6. Por favor, le doy un segundo para que lo busque. Que todos usen la Biblia para que puedan constatar lo que se les va a enseñar. Lucas 17 del 5 al 6 dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Los apóstoles se parecen a nosotros, ¿verdad? Un poquito, les costaba un poquito, ¿verdad? Ellos le dijeron: Señor, le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Pero vea lo que Jesús nos está enseñando en esta tarde. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe, tome la bolsita. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podráis decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Fe como eso que usted tiene en sus manos. Pero vea la petición de los apóstoles: Jesús, aumentanos la fe. Ellos no habían entendido y caminaban con el Mesías y no habían entendido las enseñanzas de Jesús. Es interesante porque cuando Lucas se dice que Lucas es el autor de este libro, aunque Lucas no presenció los hechos evidencialmente, pero Lucas pudo recopilar la información y escribirla. Amén. Lucas caminaba en misiones con el apóstol Pablo y él pudo recopilar la información y pasarla a lo que hoy tenemos en el libro con nosotros como el evangelio de Lucas. Pero yo le creo a Lucas y le creo al Señor. Amén. Pero es interesante porque Lucas, que también se le conoce como el médico amado, usted lo puede ver en Colosenses 4:14, el médico amado también se le conoce así. Dice que este hombre, ahí por el año 61 al 63 después de Cristo, se cree más o menos una fecha aproximada, él empezó a relatar todos estos acontecimientos desde Roma. Él estaba militando en misiones con Pablo, él empezó a escribir de todos los acontecimientos que le habían dicho, que habían sido relatados de Jesús, y él empezó a escribir este evangelio. ¿Por qué Lucas escribió este evangelio? Primero porque necesitaba mostrar el amor ágape. El amor ágape es un amor que no tiene fin. Es un amor que no se puede calcular, no se puede medir. Ese es el amor de Jesús por nosotros. Es un amor que yo creo que solo Jesús lo tiene para poder dar su vida. Es un amor que no es sin condiciones, sin límites. Eso se le conoce como el amor ágape. Y dice que Lucas empieza a narrar y a contar de todo lo que usted lee cuando lee el evangelio de Lucas. Y dice que él lo empieza a contar y a narrar para demostrarnos que había un hombre que amaba, pero de tal forma que amaba tanto a los gentiles como a los judíos por igual. Y entre esos estamos nosotros, dele gloria a Dios por eso, amén. Dice que también Lucas empezó a contar de todas las maravillas y verdades que Jesús hacía. Lucas empezó a relatar de los proezos, de las proezas, de milagros, sanidades, prodigios. Lo que usted y yo encontramos en el evangelio. También Lucas, cuando empezó a escribir este libro, él quería mostrarnos la fe que proviene de Dios. Una fe que no nos hace titubear, no nos hace dudar, no se apaga. Una fe que proviene de Dios.
Y también, mire qué lindo Lucas, porque no solamente nos habla de amor, nos habla de fe. Lucas en este evangelio también nos habla no solamente de amor, de fe. Lucas nos habla de que el Mesías había venido, que había hecho, que había enseñado, por eso se le llamaba rabí, que había formado, que había capacitado. Por eso cuando yo voy a la palabra y los apóstoles le dicen: Señor, ¿puedes aumentarnos la fe? ¿Por qué? Porque Jesús estaba enseñándoles de ocasiones que habían de caer. Y Jesús, si usted se va a versículos desde el 17 en adelante, Jesús les está narrando un montón de situaciones que pasamos nosotros en el día a día, que nos pueden hacer caer en tentación, que nos pueden hacer pecar, que nos pueden hacer tropezar. Y los apóstoles entendían, cuando Jesús enseñaba esto, los apóstoles entendían que lo que necesitaban para vencer todo eso era más fe. Por eso en el verso 5 ellos le dicen: Señor, ¿nos puedes aumentar la fe para poder vencer todas estas situaciones? Pero Jesús en la sabiduría nos está enseñando hoy en el culto de las 2 de la tarde que no es necesario pedir más fe. Y si usted lo hizo, no se sienta mal, siéntase peor. No es mentira, estoy bromeando. El Señor nos está enseñando a que nosotros necesitamos poner por obra lo que ya tenemos. Cuando la iglesia entienda qué tiene, cuando la iglesia de Jesucristo entienda cuál es su investidura. Una cosa es la vestidura que yo tengo por acá, que usted me puede ver. Qué linda se ve la paz. Dígalo con alegría. Qué linda se ve la paz. Pero ¿cómo está la paz vestida por dentro? Qué lindo es el líder, radiante. Pero ¿cuál es su investidura? ¿Cómo está vestido por dentro? La iglesia de Cristo necesita comenzar a colocarse una investidura nueva, de nuevo hombre, de nueva mujer, para poder entender las cosas espirituales. ¿Sí? Los apóstoles caminaban con Jesús y le pedían más fe. Y Jesús en su sabiduría le dice: no necesitas más fe. Si tuvieres fe como lo que tienes ahí, si tuvieres fe como ese granito de mostaza. Y también lo menciona Mateo, déjeme contarle. Vaya buscando Mateo capítulo 17 verso 20, por favor. Mateo 17 verso 20. Déjeme contarle, Mateo era un cobrador de impuestos, un publicano. En aquellos tiempos el imperio romano estaba dominando sobre el pueblo judío. Y mire qué interesante, en aquellos tiempos habían dos grupos, como decir dos contrincantes, la Liga y Saprissa, para que usted se haga una idea. Habían dos contrincantes, unos eran los publicanos y otros eran los cananistas. Los publicanos se encargaban de cobrar impuestos para entregárselos al imperio romano, y el imperio romano ejercía dominio sobre el pueblo judío. Pero los cananistas estaban a favor de su pueblo, y normalmente pues así debería de ser, defender nuestro pueblo. Pero Mateo era un cobrador de impuestos, era un publicano, era un bichillo, ¿verdad? Un bandidillo. Era un bandidillo. Él cobraba impuestos y se los entregaba al imperio romano. Cuando yo empiezo a leer esto y a estudiar esto, yo digo: Señor, ¿y cómo puedes llamar a Mateo como un apóstol tuyo? Si le cobraba impuestos a tu propio pueblo para entregárselos a quienes le esclavizaban, y dejaba al pueblo judío económicamente frito por enriquecer a un imperio que estaba dañando al pueblo de Dios. Pero eso es otra prédica, luego la vemos. Pero qué interesante, porque Mateo, cuando empieza a escribir también este evangelio y empieza a narrar y empieza a decir, Mateo dice lo siguiente, verso 20: Jesús les dijo, esto lo está diciendo el escritor, narrado, pero Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Cuando Jesús habla de por vuestra poca fe, no es porque Jesús está sacando una regla y está midiendo. Es porque lo que Jesús está hablando en la palabra es que no están usando la fe. Jesús no es que saca un metro
y dice, bueno, voy a medir la fe de todos. Ah, usted tiene poca, le hace falta más. Usted tiene mucha, ¿qué carga? Usted no tiene nada. No, Jesús no está haciendo eso. Jesús lo que nos está enseñando es que sus discípulos no estaban usando lo que se les había otorgado. Y lo que está pasando hoy en día es igual a esos tiempos. No estamos, amados, usando los tesoros que se nos han sido dados desde que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hay tesoros que el Padre puso en las manos de todos ustedes y que es necesario creerlos, recibirlos y ponerlos por obra. Cuando hablamos de fe, Hebreos lo menciona muy bien. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creo que todos lo sabemos. Y de ahí decimos, Señor, sí, yo necesito fe para ver a mi hijo. Necesito que me des más fe, Señor, para ver mi casa. Necesito que me des más fe para mi carro. Necesito que me des más fe para la sanidad de mi esposo, de mi esposa. Pero ¿qué le parece si cambiamos la forma de pedir y si le decimos al Señor, Señor, yo sé que tengo fe, ayúdame a usarla? ¿Verdad que todo cambia? Si se lo va a dar al Señor, déselo fuerte. Fe es tener confianza plena en algo o en alguien. Cuando usted decidió venir aquí, es porque usted tiene confianza en Jesús. Usted probablemente pudo haber dicho, la pastora va a predicar, el pastor va a predicar, algún otro ministro va a predicar, pero yo voy por Jesús, ¿sí o no? Todos vienen por Jesús. Pero ¿qué le sostiene o qué le hace creer que Jesús es real? La fe. Y déjeme decirle algo, la fe, estamos en tiempos tan críticos donde la fe tiene que defenderse. Eso se llama apologética. La fe tiene que defenderse. Y para los que no saben, nosotros no tenemos una fe de cristiano, como dicen, es que ustedes creen porque les dicen cualquier cosa y creen. No, la fe que nosotros tenemos en nuestro corazón es una fe probable. Existe arquitectura bíblica, existen un montón de cosas que defienden la fe que usted y yo tenemos. Por eso hay que estudiar mucho, para tener bases y poder defender la fe. Amén. Pero mire qué interesante, porque esta fe que Jesús nos ha dado es la que necesitamos poner por obra. La respuesta de Jesús indica que aún un poquito de fe, si es con genuina confianza en Dios, puede producir resultados extraordinarios. Qué lindo, ¿verdad? Vuelva a ver la bolsita que usted tiene. Ese poquito, por decirlo así, ese granito, esa semillita de fe puede producir cosas, diga conmigo, extraordinarias. No me crea a mí, créale a la palabra. Yo se lo estoy relatando con la palabra. Esa semillita, vuélvala a ver, no le dé pereza. Esa semillita, si usted tuviera ese tamañito de fe, usted puede ver cosas extraordinarias, lindas, tangibles, latentes. Amén. Y para poder tener esa confianza, paz, seguridad como seres humanos, creemos que necesito que Dios día con día aumente nuestra fe. Sin embargo, eso es erróneo. Dígale al que tiene a la par, eso es erróneo. Porque yo no necesito más, yo necesito poner por obra la que tengo. No se preocupe, mi amado, cuánta usted tiene, use la que tiene. Amén. Quiero que veamos esta imagen que tengo por acá, la que sigue, Rafita. Dice, ¿para qué quieres que Dios aumente tu fe si no sabes usar lo poquita que tienes? Vuelvo y le repito a este lado. ¿Para qué quieres que Dios aumente tu fe si no sabes usar la poquita que tienes? Y le puse ahí la muñequita. Ups. Mis amados, esa es una realidad. Le pedimos a Dios tanto, pero no nos hemos dado cuenta de lo que ya aportamos, de lo que ya tenemos. Queremos que el Señor nos llene de fe para ver el milagro, pero con lo que usted tiene puede provocar el milagro. Necesitamos que Dios nos dé más fe para ir a orar por el enfermo, pero con lo que ya usted tiene, el enfermo se puede levantar. Necesitamos ir a orar, buscar a alguien, buscar al pastor o la pastora, porque oigo gente decir, pastora, usted puede orar, es que usted está más cerca que Dios. Usted está más cerca de Dios, usted tiene más fe que yo. No es una cuestión de cantidad, es una cuestión de poner por obra. Amén.
Comienza poniendo en práctica tu granito de mostaza. Es una ilustración de lo que yo necesito tener de fe, de lo que yo necesito creerle al Señor, en su palabra, en sus promesas. Es necesario accionar. Acción en fe, declara, mira con la óptica de Dios, practica lo que tienes, prueba a Dios. Por eso la Biblia dice: probadme en esto ahora. La fe, la que tú tienes, se pone por obra cuando tú pruebas a Dios. No es malo, a Dios le gusta, porque a Él le gusta lucir su gloria. A Él le gusta convencernos y demostrarnos que Él es Dios. Pero vienen situaciones difíciles, adversas, y nos achicopalamos. Jesús no les enseñó a sus discípulos a que tuvieran mucha o poca fe. Les enseñó a que tuvieran fe. Yo quiero contarle que cuando yo entré por segunda vez al hospital con la hipermesis gravídica, situación de las náuseas, estuve muy malita. Sinceramente la gente me hablaba y me decía: pastora, ore, pastora, reprenda, pastora, de todo. Y yo estaba primero físicamente 4 días sin tomar agua, sin comer, a puro suero. No lograba levantarme, no paraba de vomitar, era una cosa de terror. ¿Qué iba yo a ponerme a pelearme ahí con un Chucky? No, ¿verdad? No tenía ganas, no, nada. Pero fue curioso porque una anciana, por eso amo las ancianas de la iglesia, no hablo de edad, hablo de sabiduría. Esas ancianas de la palabra me mandan una prédica que tomaron de Estereovisión del pastor Oscar Durán, y el pastor está orando y el pastor está hablando, y me llama mucho la atención porque entre toda la prédica y la oración de sanidad, él dijo algo muy interesante. Él dijo: levántate y haz lo que no has podido hacer. De toda la prédica él dijo esto, y yo estaba en la camilla, no me podía levantar. Si yo me levantaba, si yo me ponía de pie, me vomitaba, me mareaba, el vértigo era muy fuerte. Entonces pasaba día y noche acostada en una camilla postrada. Cuando yo escucho esto, yo tenía los audífonos y él dice: levántate y haz lo que no has podido hacer. Yo entendí que no era una cuestión de cuánta fe yo tenía, era una cuestión de que ya la tenía pero no la había activado, y por eso estaba en una cama de hospital. Cuando inmediatamente yo escucho la palabra, esa palabra entró a mi corazón. Dios usó al siervo y esa palabra golpeó mi espíritu, y yo dije: un momento, yo necesito sacarla, ¿verdad? Yo necesito sacar la profeta que llevo dentro. Dije yo a mí misma en la camilla. Inmediatamente yo dije: yo me tengo que poner de pie. Y en el espíritu, la fe me permitió ver aquel tubo donde estaba colgando el suero que le ponen a uno en el hospital, que está conectado a la vía. Yo estaba ahí y yo tomé ese tubo y yo lo vi como una vara en el mundo espiritual. Yo vi una vara. Y donde yo vi una vara como profeta, yo dije: yo necesito golpear el mundo espiritual. Y yo empecé a caminar y le dije al enfermero: ¿puedo salir a caminar? Yo estaba en maternidad del Hospital Calderón. Y cuando yo empecé a caminar, yo empecé a golpear. Según yo veía la vara donde yo la golpeaba contra el piso. Y yo empecé a levantar cánticos de adoración como Pablo y Silas. Y yo empecé a adorar al Señor. Y donde yo iba caminando, yo iba golpeando la vara. Y yo decía: Señor, yo necesito levantarme de esta cama. No era una lucha espiritual, no era Satanás, aunque el propósito de él es tenernos mal. Pero no era Satanás directamente, era Dios conmigo, enseñándome lo que es fe. Por eso hoy yo le predico con la autoridad del cielo, porque yo lo viví. Y yo empecé a golpear el mundo espiritual y yo oraba en lenguas y yo adoraba, y las lágrimas se me bajaban y las enfermeras me veían, pero nadie me preguntaba nada porque era algo espiritual. Era yo y el Señor y yo golpeaba y yo veía la vara. Pasaron hora y resto donde yo empecé a caminar y caminar y caminar, y desde ese jueves, como a eso de las 8:20 que yo empecé a hacer eso, desde ese jueves hasta el día de hoy se me quitó por completo el vómito. Dele la gloria al Señor si usted se lo va a dar. ¿Cuántas hemos recibido una palabra por televisión? ¿Cuántas hemos recibido una palabra por enlace, por Estereovisión, por Radio Unción, por todas las radios, por un mensaje de Facebook, por una imagen que te mandaron? Y decimos: fijo, no es para mí. Porque la incredulidad entra.
Si yo me hubiera quedado ese día, yo digo, ay sí, pero ay, Oscar, él predica en la radio, fijo, es para todo el que le oye, ¿verdad? Pero yo no lo vi así. Yo supe que era para mí, porque era mi necesidad, era lo que Dios me estaba hablando. Levántate y haz lo que no has podido hacer. Y yo puse el pie en el piso y yo vi esa vara y yo dije, Señor, yo estoy entendiendo lo que está pasando. Y si de algo me he cuidado es de la parte profética, como que le huye un poco al ministerio. Pero yo lo entendí, yo le dije, Señor, yo necesito activar esto. Eso es fe. Dios no me dio más fe para que lo hiciera. Dios me dijo que activara lo que ya yo poseía, lo que ya yo tenía. Muchos aquí necesitan activar lo que ya tienen, lo que ya poseen, lo que se les fue dado, lo que Dios les otorgó como un regalo precioso. ¿Cuántos están conmigo? Pastora, ¿cómo activo la fe? Ya hicimos una introducción, empezamos a ver la palabra y ya entendemos lo que es fe. Ya nos queda claro que todos tenemos fe. Ya nos queda claro que yo necesito activarla, pero ¿cómo? La pregunta del millón. Yo desde muy jovencilla, ¿verdad? Desde que iba a consejerías y todo eso, yo siempre decía, uy, me caen tan mal ir a la consejería, porque me dicen todo lo que tengo, pero no me dicen cómo resolverlo. Yo llegaba donde el consejero, usted tiene esto, tiene lo otro, tiene aquí, tiene allá, pero nadie me decía cómo resolverlo. Ore, me decían, ore. Y yo, oro, pero se me hace un sancocho ahí que quede peor, ¿verdad? Entonces yo aprendí a que cuando enseño algo trato de dar una solución, para que usted se lleve una enseñanza práctica y bíblica. Y usted diga, ya entendí y ahora lo voy a poner por obra. Entonces, ¿cómo vamos a activar lo que ya tenemos? Número 1, creer que ya se te otorgó. En 1 Corintios 12:9, si me lo tiene Rafita por ahí, 1 Corintios 12:9, está el apóstol aquí hablando de los dones. Si usted se va a 1 Corintios en capítulo 12, ahí el Espíritu de Dios empieza a otorgar los dones. Todo esto lo hemos leído nosotros. Pero entre todos los dones que se le otorga a la iglesia, hay uno muy lindo, que es del que estamos hablando hoy, que es el de fe. Entonces, cuando Satanás quiera venir a decirte que no tienes fe, que no sirves, que no puedes, que no vales, que no tienes autoridad, tú le tienes que sacar la palabra. Tú tienes que lanzar la palabra y decir mentira. En 1 Corintios capítulo 12 verso 9 dice que la fe se me fue dada. Y usted sabe qué es don. Don es un regalo, es algo preciado, es algo lindo que se le fue dado a usted, porque lo merecemos, mis amados. Merecemos cosas buenas. Hay gente que dice, no hombre, dele gracias a Dios porque usted no merecía nada. Es verdad que fuimos pecadores y somos pecadores hasta el día que Cristo venga. Luchamos con el pecado, luchamos con muchas situaciones que Satanás quiere traer a nuestra vida, pero usted se merece cosas buenas. Usted se merece cosas buenas. Y Dios escogió un regalo. ¿Usted se imagina una caja? Dios escogió una caja grande que tiene por nombre fe y se lo dio a cada uno de ustedes. Pero hay muchos que ni siquiera han abierto la caja. Y tal vez usted dice, pero ¿por qué fulana me cae tan mal y le dieron una casa? Porque fulana fue vivaza. Hace rato abrió la caja y usted le dio pereza abrir la caja y no vio el milagro, ¿verdad? Por eso a veces decimos, me da cólera, aquel no me viene entrando y ya lo bendijo el Señor. Pero ese vienen todas. Como decimos a lo tico, no aguanta nada. Viene arrasando todas las bendiciones de Dios. Y hay algunos que nos hemos quedado en la sillita. Dios no quiere eso para usted y para mí. Dios quiere que todos por igual tomemos, abramos el regalo y saquemos el tesoro que se nos ha dado. Amén. El don se activa y se me da desde que confieso a Jesús como Señor y Salvador. Desde que usted le acepta y le dice, Jesús, yo te acepto en mi corazón, ya ese regalo se te fue dado. Diga amén. ¿Cuántos tienen el regalo? ¿Cuántos lo van a abrir? Gloria a Dios. Número 2, ¿cómo activó la fe? Por lo que tanto mi esposo y yo oramos para que la iglesia se congregue. Hay un mal dentro del pueblo. La gente no se quiere congregar. Y yo en esto soy radical. Cuando la palabra de Dios dice algo, es la palabra de Dios y se hace como la palabra de Dios dice. Y no es ser legalista ni religioso.
es que no podemos adulterar lo que está escrito. Y en Romanos 10:17, si me lo pone Rafita, Romanos 10:17 dice: así que la fe, ¿la qué? La fe viene por el oír a mi vecino, viene por oír a mi hermano, viene por el oír. ¿Y el oír qué voy a oír? La palabra. Mis amados, bendito sea el Señor por las radios, la televisión, YouTube, Facebook, todo eso es una bendición. Pero la Biblia dice: no dejen de congregarse como algunos se acostumbraron a estar sin congregarse. Vea cuánto hemos aprendido hoy. Y yo sé que muchos van motivados a poner en práctica lo que hoy hemos aprendido. Pero si usted no hubiera venido hoy, se hubiera quedado sin la palabra. Qué interesante. Por eso la Biblia aquí es tajante, y yo no concibo servidores, líderes, pastores que quieran servirle a Jesucristo pero no se congreguen, porque entonces ¿cómo están fortaleciendo su fe? ¿Cómo fortalecen su fe si no tienen vida de congregación? Esto que tenemos es una hermandad. Yo los veo, ustedes se fortalecen, leemos la palabra, la estudiamos, la escudriñamos. Pero si esto no se diera, ¿qué pasa? Entonces la Biblia dice en Romanos 10:17: así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué vamos a oír? ¿Chisme? No. Crítica, murmuración, no. Oímos la palabra, las escrituras, las sagradas escrituras. Esto que está aquí es lo que necesitamos leer, oír, fortalecernos. Número 3, ¿cómo hago para activar mi fe? Diga conmigo: oración. Y es difícil cuando vienen momentos críticos a nuestra vida, porque a mí que nadie me diga que no, las ganas de orar se nos van. Cuando viene un momento difícil a nuestra vida, mis amados, hay que pelearla para poder orar. Hay que lucharla para levantarse un día y orar, porque humanamente se nos van las ganas de orar. Pero hoy tenemos que fortalecernos y recordar esta enseñanza que Jesús les decía: hay que poner por obra lo que ya se nos dio, y para ponerla por obra yo necesito orar. Vea lo que dice Mateo 7, del 7 al 8. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Todo esto se activa por la fe. Si usted está en un momento crítico, tal vez ni quiera el Señor, pero perdió un familiar, que es un golpe duro, ¿usted cree que usted va a tener ganas de decirle: Señor, dame más fe para ver si oro? Usted ni le va a pedir más fe ni va a tener ganas de orar. Pero es ahí donde la palabra me dice: de lo que ya tienes, comienza a hacer. De esa fe que ya se te ha sido otorgada, saca un ratito y comienza a clamar. Yo siempre le digo a la chica: si usted no quiere orar, si en ese momento no quiere orar, adore. Yo han habido días donde yo digo: no me salen palabras para decirle al Señor, para orar, pero yo comienzo a adorar. Dios guarde, me hubieran dado una voz así, porque ahí todo el barrio me escucha, ¿verdad? Y eso que no tengo aquí vocerón pero yo adoro al Señor. Cuando tú no tengas ganas de orar, cuando tú digas en ese día: Señor, no sé ni qué palabras decirte, adora. Levanta tus manos, dale alabanza, dale gloria. Cuando te das cuenta, tu espíritu está tan conectado con el Espíritu de Dios que llevas una hora orando y ni te has dado cuenta. Eso es activar la fe, mis amados. Eso es activar la fe. Eso es lo que Satanás está tratando de tirar al piso en nosotros. El cristiano perezoso, aquí no hay, eso es en otro lado. El cristiano perezoso: pastora, ¿puede orar por mí? Y no es que yo no pueda, con todo amor yo lo voy a hacer, pero hay peleas que las pelea usted. Hay batallas que las tiene que pelear usted. Yo quisiera ir al ring por usted, pero ya yo voy al ring por mí misma, por la congregación, por el liderazgo. Yo tengo que ir al ring por mi esposo, por mi casa, por las finanzas. Cada uno tiene que subirse al ring por sus necesidades, y para eso necesitamos activar la fe. Y número 3, ¿cómo activo la fe? Hay que accionar.
Vea qué interesante, porque en el libro de Hechos, Pedro nos da una enseñanza interesante. Váyase conmigo a Hechos 3, del 6 al 8. Aquí está Pedro hablando, déjeme narrarle textualmente. Pedro está en la puerta de la Hermosa. En la puerta de la Hermosa hay un mendigo ahí hablando, una persona pidiendo limosna, una persona necesitada con un problema de salud. Ahí había una persona con una dificultad, y Pedro era un hombre que tenía muy por entendido su investidura. Pedro sabía qué se le había dado. Pedro ya sabía qué tenía, qué portaba. Eso no es orgullo ni vanagloria, eso es autoridad espiritual. El saber qué tengo yo que Dios me dio. Entonces dice que Pedro ya tenía por entendido que era. Cuando Pedro llega y este hombre le empieza a hablar y conversa con Pedro, Pedro ante la necesidad le dice: no tengo plata ni oro. Porque tal vez el mendigo le estaba estirando la manita para ver si Pedro le daba una limosna, como se llamaba en ese tiempo. Pero Pedro le dice: no, mira, no te voy a dar eso porque igual no lo tengo. Pedro le dijo: pero yo te voy a dar algo que te conviene que te dé. Pedro le dijo: yo te voy a dar algo que te lo voy a lanzar a ver si tú lo agarras. Pedro le dijo: yo te voy a dar algo más bueno que el dinero o la limosna. Pedro le dijo: yo te voy a dar algo mejor, que yo sé que lo tengo y que te va a beneficiar. Eso era lo que le decía Pedro. Pedro le decía: yo tengo algo bueno. Y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y le dijo: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. ¿Qué tenía Pedro? Fe. Vea qué inteligencia la de Pedro. Pedro dijo: si yo le doy una limosna, la limosna no le va a cambiar nada. Si yo le doy una ropa, que no está mal, no es que usted no vaya a ayudar, pero Pedro dijo: si le doy una ropa o un colchón para que se sienta cómodo. Si Pedro se hubiera puesto a pensar: ay, es que no le puedo dar porque no tengo, pero Señor, yo quisiera tener para dar. Si Pedro se hubiera puesto a pensar: ay, es que él lo que necesita es un médico allá en la clínica bíblica, y como no tengo plata para pagar, no le pude ayudar. Pedro no pensó así. Pedro no pensó: mira, voy a traerle una pomada, pero como no tengo plata, no le compré la crema. Pedro no pensó así. ¿Qué nos está enseñando Pedro a la iglesia? A los que decimos que conocemos, a los que decimos que tenemos años, a los que decimos que ya todo lo sabemos. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Usa la fe. Aquí la palabra no me está narrando, la escritura no me está narrando, ni Pedro está diciendo que él tenía mucha y que por eso ese enfermo se sanó. Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero yo tengo algo que te conviene. Ese convencimiento lo necesitamos hoy en día. No tengo oro ni plata, pero tengo algo mejor. ¿Y sabe qué fue lo lindo? Que Pedro lanzó la palabra. Pedro lanzó la palabra. Por eso en el Génesis dice que el Señor envió aliento de vida y fueron creadas todas las cosas. Por eso cuando Jesús estaba en el desierto, en esa lucha con el enemigo, ¿qué hacía Jesús para reprenderle? Enviaba la palabra, lanzaba la palabra. Vea la revelación que tenía Pedro. Pedro entendió y dijo: si yo le doy una limosna, no le va a hacer nada, no lo voy a ayudar. Pedro dijo: yo necesito poner por obra lo que ya tengo. Eso sí lo va a ayudar. Y Pedro dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te doy. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro envió la palabra. Y Pedro dijo: levántate y anda. ¿Tenemos la fe para decirle a un enfermo: levántate y anda? Qué interesante. Usted la tiene, mi amado. ¿Sabe qué es lo curioso? Que usted la tiene. ¿Va conmigo? Usted la tiene para decirle a un necesitado: levántate y anda. Usted la tiene. Esa es la mentira que Satanás ha trazado sobre la congregación, que usted no la tiene. Pastora, ¿cómo voy a ir a decirle a ese cáncer que se seque? Llamen a la esposa de Tibi Joshua, porque ella sí tiene la fe. No, hombre, yo cómo le voy a decir a ese cáncer que se seque. Usted la tiene, mi amado. Usted tiene la fe.
Usted lo puede hacer. Sigo sobre esta palabra que dice que cosas mayores a las que Jesús hizo haremos nosotros. Usted la tiene, yo la tengo. Ha sido depositada sobre usted. Solo necesita creerla. Por eso vuelva a ver la bolsita que usted tiene ahí en la mano. Con eso que usted tiene en la mano, usted puede decirle al enfermo: levántate y anda. Con eso que usted tiene ahí, le puede decir a un cautivo por Satanás que sea libre en el nombre de Jesús. Con eso que usted tiene, usted puede orar para que a sus hijos se le dé la economía para la universidad. Con eso que usted tiene, usted puede orar desatando su casa. Con eso que usted tiene en la mano, usted puede orar para que se le desate ese carro. Con eso que usted tiene, Dios no le está pidiendo más que eso, más que esa semillita. Quiero constatar en Lucas 8:43, yo se lo voy a parafrasear acá. Está el caso de la mujer de flujo de sangre, todos lo conocemos. Eso usted lo encuentra en Lucas 8:43. La mujer de flujo de sangre. Dice que esta mujer estaba tan necesitada, había gastado en médicos, había gastado en mucho dinero tratando de resolver su situación de salud, hasta que dice que ella toca a Jesús. Pero lo que me llama la atención es que cuando ella toca a Jesús, cuando ella le busca a Jesús, porque había fe, Jesús le contesta y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Tú qué? Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Si usted lee toda la historia de la mujer de flujo de sangre, esta mujer tenía una necesidad, pero Jesús no le dijo primeramente: mira, mujer, tu fe te sanó. Jesús lo hizo, pero aquí la Biblia me enseña, cuando yo escudriño, me enseña que la fe tiene poder también para dos cosas más: salvación y sanidad. Jesús le dijo: mujer, tu fe te ha salvado, y ya el milagro de sanidad fue hecho. Qué interesante. Y también, si yo me voy a la palabra, a Lucas 18 del 41 al 43, ahí hay un hombre ciego que tenía una necesidad. Se lo estoy parafraseando. Cuando Jesús se le presenta a este hombre, Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Ahí está, Lucas 18 del 41 al 43. ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba yo la vista. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Esto lo había predicado una vez. ¿Usted cree que Jesús no sabía que ese ciego necesitaba ver? Claro que sí. Pero ¿por qué Jesús lo pregunta? Para que usted active la fe que tiene, para que usted pida y vea el milagro. Y este hombre le dijo: Señor, yo necesito ver. ¿Y qué le contestó Jesús? Jesús le dijo: ve, tu fe te ha hecho salvo. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, como lo vio, dio a Dios alabanza. La gente dio alabanza a Dios porque este hombre que no podía ver, Dios le hizo el milagro. ¿Cómo se activó ese milagro? Por la fe. Mucha fe, lo que ya tenía. Cuando vemos en la Biblia de estos 4 hombres que suben a un paralítico por el techo, todos conocemos la historia. A mí me impacta porque el paralítico por sí mismo no tenía fe, no estaba creyendo que el milagro iba a acontecer, pero tienen que haber vivazos. Diga conmigo: yo tengo que andar con vivazos. ¿Sí? Y esos amigos vivazos dicen: no, hombre, mi amigo no puede tener fe, pero yo tengo, y la que tengo es suficiente, va para arriba. Y lo tiraron ahí, lo mandaron, estoy parafraseando, ¿verdad? Lo mandaron ahí por el techo y el milagro aconteció. Es interesante. A veces usted dice: yo no tengo fe, pero la unidad del cuerpo de Cristo hace que la fe se active. Tal vez usted dice: amados, hoy me siento decaída, pero va a haber alguien que no está decaído, que tiene la fe para orar por su milagro. Por eso necesitamos estar unidos como iglesia. Mi amada iglesia, yo quiero que usted se lleve en su corazón, a modo de conclusión, no es cuánta fe tú tienes. Quiero que tome la bolsita en su mano y la vea por un segundo. Solo usted sabe, amada iglesia, cómo tiene que poner en práctica lo que usted tiene.
Esa semilla necesita dar fruto a partir de hoy. ¿Cómo va a empezar a sembrarla usted? ¿En dónde? ¿En su trabajo? ¿En su negocio? ¿Con sus ovejitas? ¿En un liderazgo? ¿En el servicio? ¿En su casa? ¿Con su esposo, su esposa? Vea la semillita. ¿Cómo va a poner usted por obra esa fe? Solo usted sabe, yo no le puedo decir, yo no lo sé. Solo usted sabe en qué área de su vida usted necesita poner esa semillita a crecer. Solo le voy a decir algo, tenga cuidado con la incredulidad, que es un pesticida, ¿verdad? ¿Sí, Johnny? Es un pesticida. Tenga cuidado con la incredulidad, porque la incredulidad es un pesticida. Hablando en términos de agricultura, no me pregunte mucho porque no sé, solo sé eso, que el pesticida quema la semilla y no permite que se dé fruto. En el mundo espiritual, la incredulidad quema la semilla de fe. Tenga cuidado que ese pesticida no llegue a su corazón, porque puede matar esa semilla, la seca, la pudre y no da fruto. A partir de hoy, mis amados, necesitamos poner por obra lo que ya usted tiene. Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Qué hace la fe? Preserva el alma. ¿Qué hay en el alma? Emociones, sentimientos, pensamientos, intelecto, voluntad. Todo eso lo encuentro en la fe, lo encuentro en el alma. ¿Y cómo cuido mi alma? ¿Cómo la sano? ¿Cómo la fortalezco? Con la fe. Mire qué interesante. Y también Efesios 2:8 dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Otra vez se lo constato con la palabra. La fe es un regalo que Dios nos dio. ¿A quiénes? A todos. A todos nos dio fe. En usted está si la hace aumentar o la deja como la tiene. Eso sí. Pero hoy entendimos y aprendimos que no es una cuestión de decirle al Señor: dame más para hacer. Hoy el Señor nos está enseñando, como se relata en Lucas y en Mateo, que es poner por obra lo que ya a mí se me dio, lo que ya tengo. Con eso es suficiente para ver la mano de Dios a su favor. Con lo que ya usted tiene es suficiente para ver el enfermo sanarse. Con lo que está en su mano, con lo que usted tiene es suficiente para ver las sanidades, milagros, prodigios, restauraciones. Amén. Quiero que se ponga sobre sus pies. Tome la semillita en su mano. Pido al Señor que esta enseñanza haya quedado en su corazón, que podamos ponerla por obra, que podamos ser hacedores, no solamente oidores. Hay muchas cosas que se quedan ahí y solo las oímos, pero no las ponemos por obra. Guarde esa semillita, péguela en la refri o donde usted la vea y usted diga: yo recuerdo que la pastora dijo que hay que usar lo que ya tengo. Recuerde la pregunta del muñequito que decía: ¿para qué le pedimos al Señor más si ni siquiera usamos lo que ya tenemos? ¿Qué vamos a hacer a partir de hoy? Usar lo que ya tenemos. Levante sus manos con la semillita ahí en su mano y quiero que entonemos este canto. Es un canto muy lindo y le pido al Señor que durante este tiempo de canto usted pueda orar a Él y le pida que le ayude a usar lo que ya tiene. Que hoy el Señor se glorifique en cada corazón y que nos enseñe, que el Señor nos enseñe, nos ayude. Cante conmigo y dígalo. Nada es difícil para Dios, todo es posible al querer. Las montañas por la fe se moverán por su poder. Levante y diga: esto es lo que yo necesito de fe, Señor. Esto es lo que necesito para ver el milagro. Esto de fe es lo que yo necesito, Señor. Todo es posible al creer. Por las montañas, por la fe se moverán. Si hay una necesidad, preséntesela al Señor. Dígale: Señor, esto
es lo que yo necesito para creer. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Y la iglesia lo dice, vamos conmigo, dígalo. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas me sanó. Como dice, nada es difícil para Dios, todo es posible. Hoy las montañas por la fe, Señor, se moverán ayúdanos a no desmayar, ayúdanos a mantenernos en pie, ayúdanos, Señor, a seguirte todos los días, ayúdanos a sostener esta fe, Señor, y a ponerla por obra. Hoy las montañas por la fe se moverán por su Señor, yo bendigo este pueblo, yo bendigo a cada hombre, cada mujer, yo profetizo, Señor, que esta semilla dará fruto 100 por 1. Yo profetizo, Señor, que ellos comenzarán a ver tu gloria, Señor, más fuerte, Señor. Ellos comenzarán a ver a su familia rendida a tus pies. Hijos vendrán a tus pies, Señor. Familias restauradas, Señor. Hogares restaurados, Señor. Porque yo sé que aquí hay una generación que se levanta a creer, Señor. Aquí hay una generación que busca tu rostro, Señor, que tiene fe. Díselo a Él. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Todo lo que para ti sea imposible, a través de la fe Dios lo moverá. Todo lo que tú hoy veas imposible, yo profetizo que Dios lo moverá a tu favor. Por su poder. Señor, hoy oro, los bendigo. Gracias por lo que has enseñado a nuestro corazón, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Llévalos con bien a sus casas, Señor. Llévalos con bien y que aprendamos, Señor, a no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos listos para poner por obra lo que nos has enseñado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi amada iglesia, que el Señor me les bendiga a todos.